The Kildane Experiment fue escrita por Twenty Tesla y adaptada por Mickey Fan 1909. De nuevo. La historia comienza una tarde que James llevaba un tren de chatarra a la chatarrería, lugar en donde encontraría a un joven con una cámara, quien le explica que estaba trabajando en un proyecto de la universidad que consistía en fotografiar algún espíritu. Y la idea del joven era fotografiar el espíritu de alguna locomotora. Después de que el joven les tomara una foto, James tuvo que dormir en la chatarrería, pues una pila de chatarra había causado que se saliera de las vías. Pero fue despertado por el sonido de algo grande que parecía rodearlo. El sonido era similar al de una locomotora, pero a veces parecía sonar como si tres locomotoras se movieran juntas. Días después, cuando el joven fue a los cobertizos a mostrar un extraño video grabado accidentalmente donde una gran locomotora de chatarra cruzaba la pantalla, Edward les contaría la historia del experimento de Kildane, una extraña locomotora creada a partir de piezas de locomotoras oxidadas, quien ahora parece rondar la chatarrería, pues la interrupción de su descanso eterno no les permite morir. Como ya podrán notar, esta historia está fuertemente inspirada en la historia del monstruo de Frankenstein, teniendo el mismo concepto. Lo más interesante de la historia es probablemente el propio experimento, pues la idea de su sonido, el silbato y el modelo son interesantes, siendo tres locomotoras distintas combinadas descuidadamente. Eso sin mencionar que si bien en la historia de Edward no se menciona que posea un rostro, parece que el espíritu sí tiene uno, y es bastante aterrador. Les recomiendo la historia original.